El accionar de las fuerzas de seguridad nuevamente ahí en la mira, bajo la lupa y en momentos en el cual se conoce una nueva reglamentación por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas federales con algunos puntos polémicos. Sí, sobre todo con los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo que hay una nueva filosofía dentro de las fuerzas y que lo que se intenta es cambiar esa antigua filosofía que era la de los policías de brazos caídos. Claro, ¿Más seguridad o más gatillo fácil? ¿Qué es lo que se viene? El gran interrogante, ¿no? Porque decíamos, hay algunos puntos que son muy conflictivos. Vamos a ver algunos de los principales aspectos que tiene esta reglamentación. Que a través del decreto, cabe aclarar esto, a través de un decreto del Gobierno Nacional ya entra en vigencia, pero no para las fuerzas policiales de Córdoba. Claro, porque es para las fuerzas federales. Así es. Hay jurisdicciones que van a adherir al reglamento y por lo tanto esas policías provinciales también van a poder actuar en este tipo de casos. Córdoba, según dijo el secretario de Seguridad Alejandro Mosquera, por ahora no va a adherir, no pidió adherir a esta reglamentación. Los casos, por ejemplo, en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Enseguida vamos a revisar cuándo se considera peligro inminente, porque esto puede dar lugar a muchísimas lecturas. Otro caso, por ejemplo, para impedir la comisión de un delito particularmente grave. ¿Qué otros casos? Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad o para impedir la fuga. Bueno, sí, por ejemplo, para impedir la fuga estaría el caso del custodio de Oberlin. Ahí es, ¿no? ahí está. Podría ser un caso que podría interpretarse entonces como que no es gatillo fácil. Bueno, artículo 5. Se considerará que existe peligro inminente. ¿Cuándo? Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Por ejemplo, cuando integrase un grupo de 2 o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos o lesionado a terceros. Este es uno de los ejemplos. Seguimos repasando. Sí. En el artículo 5 se considerará que existe peligro inminente cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal. Por ejemplo, cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización del arma. Y esto sí que genera una gran polémica porque cómo identificar que ese gesto era justamente el que hacía que la persona sacara un arma. Claro, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona es otro de los casos. Bueno, algunos datos más para tener en cuenta sobre las fuerzas federales. Sí, vamos a seguir repasando. Cuando se fugue luego de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Y hay más puntos que nos interesaría repasar respecto a esto. Tenemos una más del artículo 5. Se va a considerar que existe peligro inminente cuando la imprevisibilidad del ataque o el número de los agresores o las armas que estos utilizaren impidan materialmente el cumplimiento del deber o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas. Claro, lo que pasa es que quedan muchos puntos, al parecer, librados a la interpretación del agente de seguridad. Seguro. ¿No? Librados a la interpretación del efectivo. Y hoy estábamos hablando con diferentes fiscales y los fiscales también dicen que en algunos casos, como lo del peligro inminente, puede dar lugar a diferentes lecturas. Así que bueno, es realmente todo un tema. Ya es oficial. Lo cierto es que las fuerzas federales tienen un nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego. La doctrina Chocobar ya es legal, podríamos decir, en palabras más sencillas. La voz de alto ya no será obligatoria. Ese es el punto más conflictivo, ¿no? El funcionario podrá actuar sin identificarse si considera que hacerlo ejerce un peligro para él o terceros. Y lo que decíamos recién, el artículo 5, que veíamos algunos puntos, el más discutido del nuevo reglamento, porque los efectivos pasan a ser quienes deciden si existe peligro inminente. En base a eso, pueden usar libremente sus armas. Si creen que la otra persona tiene un arma, aunque después se compruebe que es un símil, una réplica, si frente a ellos hay 2 o más personas y alguna está armada, se interpreta que se realizan movimientos que indican que la otra persona tiene armas, si el presunto delincuente busca esconderse, y el más polémico de todos, en caso de fuga. Este caso es el que más recuerda al de Chocobar, ¿no? Lo decíamos, el gobierno ha oficializado el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad. Hacemos hincapié en esto, y entre otras cosas permite que la policía dispare contra personas que huyen.
Decíamos, la ministra Bullrich dijo que su gestión cambia la filosofía de una policía de brazos caídos. Por supuesto que esto abre una polémica muy grande entre los que creen que esto va a generar, en muchos casos, el gatillo fácil, y entre los que creen que es necesario tener una ley más rigurosa. Y un punto más, Córdoba no adhiere, pero en Córdoba hay fuerzas federales, es decir, que a lo mejor en un operativo de la Policía Federal o la misma Gendarmería puede darse un caso con este reglamento, cosa que por ahora la Policía Provincial no puede aplicar porque la misma Secretaría de Seguridad de la provincia determinó no adherir a este reglamento. Es muy prematuro todavía, Adrián, recién está reglamentado, pero ya hay diversas opiniones sobre el tema. Solamente es el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y Senado, los que pueden hacer una reforma del Código Penal e incluir como una causal de justificación lo que procura actualmente el Ministerio de Seguridad, que así como está planteado es un acto ilegal e inconstitucional. No puede de ninguna manera legislar sobre materia que es de competencia de otro poder. Nosotros creemos que es un avance y una orden a reprimir con plomo, digamos, o sea, tanto a los sectores vulnerados o los barrios populares más pobres, como a las personas que nos organizamos y nos manifestamos. En esta ordenanza manifiestan que en el caso de creer que hay un arma o creer que va a haber una situación de conflicto, ya se puede disparar. Entonces nosotros lo que queremos visibilizar es que es muy grave y que es una problemática que nos puede traer a todos como sociedad. Puede tanto ignorarla como que no, porque son capaces de todo tipo de aventuras, de tipo judicial, de tipo legislativo, de tipo penal, de tipo represivo. Es el estilo de este gobierno. Pero para no caer en una desconsideración y en una descalificación del gobierno, lo que señalo es que es un acto de desafío y de provocación. Solamente en el Código Penal tiene injerencia el Congreso de la Nación. Y el Congreso de la Nación podría eventualmente, si el Poder Ejecutivo le manda un proyecto o alguno de sus legisladores afines plantea un proyecto de ese tipo, como una nueva causal de justificación, lo puedan discutir. Que tenga éxito, que no tenga éxito, es otra cuestión. Pero la garantía es que sea el Congreso y no un mero decreto del Poder Ejecutivo que legisla el gatillo fácil. Y para profundizar el tema estamos con Jorge Luis Jofre, quien es abogado, pero además director de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana en la Universidad Blas Pascal. Un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su impresión sobre todo esto? Bueno, ustedes hicieron un excelente repaso de esta resolución del Ministerio de Seguridad. No han prácticamente dejado punto por ofrecerle para el debate y el análisis a los ciudadanos. Así que desde nuestro lugar, gracias, porque han sido amplios y claros en esto. Yo lo único que querría destacar son determinadas cuestiones. En primer lugar, que también lo dijeron ustedes, esto es estrictamente para las fuerzas federales de seguridad. ¿Cuáles son las fuerzas? Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal. Son las fuerzas que forman parte o que están bajo las reglas del Ministerio de Seguridad de la Nación. En Córdoba no tiene aplicación desde el punto de vista de lo que pueden llegar a ser nuestra policía de la provincia. Pero también lo plantea usted, tengamos en cuenta de que el gobierno de la provincia ha llevado adelante acuerdos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y que ha permitido la actuación de Gendarmería, por ejemplo, en numerosos escenarios de la provincia. Ahora, recién usted me decía, ojo, porque esto es una reglamentación. Exacto. Es una reglamentación que puede tener un carácter interpretativo, pero nunca puede ir por encima de lo que las normas penales vienen planteando referidas a lo que es el debido cumplimiento de las normas que debe llevar adelante en su profesión un funcionario público, por ejemplo en este caso un policía, y las normas penales que penan esa desviación en la actuación. Ahora bien, hay un tema que sí tenemos que tener en claro que llama mucho la atención y que va a generar un conflicto. La Corte Suprema
en reiterados fallos ha venido planteando que tenemos que ser muy precisos a la hora de determinar la razonabilidad entre medios y fines. Cuando alguien ataca la validez de una norma, la Corte analiza la razonabilidad de medios y fines. Y en muchas partes de este reglamento habla de que el uso de armas de fuego son para la detención. Digo yo, si son para la detención, este ministerio no habría estado en mejores condiciones que dar la opción de la energía letal, otro tipo de armas que realmente no dejen la idea de la detención como un eufemismo. Si yo hablo de detención y puedo disparar a matar, ¿de qué detención me están hablando? Porque si hablamos de detención es para poner al servicio de la justicia. Pero existen, sabemos positivamente que hay un desarrollo tecnológico que permite la utilización de otras armas inhabilitantes que sí efectivamente están en condiciones de poner a un sujeto al resguardo a través de una detención y ponerlo bajo las órdenes de la justicia. Se le entrega mucha responsabilidad a la policía, ¿no? Incluso estaba leyendo a la ministra Bullrich hoy, dijo que confía en el uso mesurado de esta nueva doctrina y remarcó que será cada agente quien evaluará si hay o no riesgo en el hecho. ¿Está preparada la policía, está capacitada como para evaluar en el momento si hay o no riesgo y tomar esa decisión? Es un tema crucial. Hoy estamos recordando un hecho desgarrador para todo el país que los tuvo a los policías como protagonistas. Esa policía que aquel 3 de diciembre abandonó a la ciudadanía ha tenido la capacitación suficiente para responder a las expectativas sociales, porque supongamos que esta decisión gubernamental responde a una lectura de lo que son las expectativas sociales. Digo, fue votado, ganó elecciones y es probable que legítimamente asuma que esto es lo que pretende la mayoría. Pero la pregunta es ¿esta policía nos da garantías para el uso de un poder del cual no se tiene retorno, que es el poder del uso de la energía letal? ¿Qué ha hecho el Estado argentino, los estados provinciales, por darnos garantías de que esta es una policía efectivamente capacitada para tener ese poder? ¿Y cuán claro puede tener un agente policial en el momento de la decisión a qué se considera peligro inminente cuando hoy, consultando a varios fiscales, nos decían que hasta ellos mismos tienen o pueden tener criterios diferentes? Olvídese, cualquier regla en la administración pública, para cualquier funcionario, repele la idea de la arbitrariedad. Puede permitir la discrecionalidad en el sentido de que alguien puede tomar una decisión en un sentido o en otro, pero arbitrario nunca. Hoy le estamos casi dando a la policía el poder discrecional y arbitrario de definir quién vive y quién muere. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque usted mismo leía, cuando hablaba de la definición del peligro inminente, que los casos que establece dice, por ejemplo, no está dando una regla taxativa de la cual no va a poder huir el policía en la toma de decisiones. No le está diciendo en un manual de procedimiento esto es lo que debe hacer. Está diciendo, por ejemplo, apela a la posibilidad de matar en estos casos y en cualquier otro que se te ocurra. Y esto es complejo. Vuelvo a insistir. Para que, un problema de elegir o de poner un funcionario no capacitado puede generar una crisis que después va a resolver el Poder Judicial por un error que ha cometido el funcionario no capacitado. La pregunta es esta. En el caso del uso de la energía letal, nosotros tenemos funcionarios capacitados para discernir y para conocer las reglas profesionales que le permiten hacer uso de esa capacidad de la cual no hay vuelta atrás. Parece muy peligroso por lo que se plantea Jorge Luis Jofre. Bueno, muchas gracias por su aporte. A su entera disposición y muchas gracias.